Buenas noches. Ya se hizo de noche. Los retos que acaban de pasar, hermano Nan, qué bueno, ¿verdad? Qué fáciles. Pero el reto que tenemos de criar hijos también es fácil, fíjense. A ver cuántos padres de los que estamos aquí podemos decir, no, si criar hijos es fácil. ¿Cuántos podríamos levantar la mano? Algunos no nos atrevemos, ¿verdad? Pues no es tan fácil, pero más difícil es criar esos hijos y que esos hijos sean sabios. O sea, cualquier persona puede criar de repente a un niño, una niña, pero que esos chicos sean chicos sabios, sean entendidos, realmente es un reto. Y eso es lo que queremos trabajar en esta noche. La palabra de Dios nos va a dar una serie de consejos, pero a mí me gusta siempre empezar con un pequeño ejercicio. Entonces, mis hermanas van a regalarles ahí unas paginitas porque vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio es una actividad de afirmación que tiene por nombre los hogares, para después entrar en lleno en lo que será el consejo de la palabra que tenemos preparado en esta noche. Todos tienen su hojita, voy a pedirle que si usted tiene ahí a su familia, si andan tres, cuatro, cinco, dos, o si anda uno solo de la familia, entonces van a trabajarlo de esa manera. Sería prácticamente una hojita por familia, aunque todos deben de tener ahí el material para lo que sigue después. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, aquí hay dos, cuatro, seis, hay 7 tipos de hogares. 7 tipos de hogares. Entonces su tarea va a consistir en que usted va a leer cada uno de esos tipos de hogares, usted los va a leer, léalos detenidamente. Le voy a dar un ejemplo. El primer hogar dice que es una bolsa de dormir. Un hogar comparado con una bolsa de dormir. ¿Por qué una bolsa de dormir? Porque me ayudan a ver las cosas sencillas, un estilo de vida simple, disfrutando de lo que me rodea, las personas, la naturaleza, etcétera. Otro tipo de hogar es una casa de cristal. ¿Por qué una casa de cristal? Porque puedo estar abierto y libre para poder dejar pasar la luz, es decir, se me permite observar el mundo que me rodea y disfrutar de la vida. Después aparece un castillo medieval. ¿Por qué? Porque me permite soñar con las causas nobles, la caballerosidad, el servicio, el honor, el valor en cuanto, aun cuando tenga que enfrentarme con dragones de la vida. Y así sucesivamente, dice el documento. Son tipos de hogares. Entonces yo quiero que usted los lea, los termine de leer, los analice y usted diga, hey, mi hogar se parece a este. Y le pongo una flechita ahí en el círculo que está a la izquierda. El tipo de hogar que usted considera, este se parece al mío. Este es. Si hay niños, pueden también participar los niños. Ellos pueden dar su opinión. No, mi casa parece la casa del árbol, puede decir alguien. No, mi casa es como una mansión. Mi hogar, ¿verdad? No, no mi casa, mi hogar. Y ahí está explicado el por qué. Ahora, de repente alguien dice, hermano, pero el problema es que mi casa es como una bolsa de dormir, pero también es como una casa de campaña. Pero también tiene algunos elementos de que tiene la casita del árbol. Entonces, ve que en la parte de abajo dice construya su propio hogar. Entonces, lo que usted puede hacer ahí es escribir, bueno, mi casa o mi hogar es como una bolsa de dormir, como la casa de cristal o como la mansión. Entonces usted puede escribirlo aquí en la parte que está aquí abajo, en las líneas que están aquí abajo. ¿Ok? Vamos pues. Ya se terminaron los premios, ¿verdad? Pero bueno, podemos pensar en otros premios. Vamos a ver qué familia logra primero ubicar aquí cuál es su tipo de hogar. Y después voy a hacer algunas preguntas. Les voy a dar, a partir de ahorita, les voy a dar 2 minutos para que ustedes tomen una decisión.
El que ya está decidido, vamos a ver si levantan su mano. El que ya decidió y dice, hermano, este es, ya estamos listos. Muy bien. ¿Quiénes ya están listos? Levánteme la mano. Por aquí están listos. ¿Ya eligieron su tipo de hogar? Pues todavía no se han decidido. ¿Por aquí? Aquí sí ya estamos listos. ¿Quién más ya está, ya decidió cuál es su tipo de hogar por aquí? Muy bien. ¿A alguien le está costando mucho? ¿Le está costando mucho tomar la decisión? ¿Alguien está organizando un nuevo hogar y está diciendo, bueno, no se parece ni a la bolsa de dormir, ni a la casa de cristal, ni al castillo medieval, ni a la casa en el árbol? Y ahí pueden escribirlo, sí, ahí pueden escribir. Algún detalle que tenga otro de esos hogares que ustedes han visto, pueden escribirlo ahí aparte. Muy bien, de aquí, ¿quiénes ya están listos? Levánteme la mano. Todavía les falta. ¿Usted ya tiene el suyo? ¿No tiene usted su material? No. Ah, ya, bueno. Bien, vamos a ver. ¿Alguien de los que ya lo hizo puede compartirnos cuál fue el tipo de hogar que usted eligió? De los que ya lo hicieron, vamos, para poder avanzar porque el tiempo se nos va bien rapidito. Vamos a ver, ¿quién ya tomó la decisión y dicen, este es mi tipo de hogar? A ver, por allá veo que alguien está decidido. A ver, díganos. Una carpa de circo y una mansión. A ver, ¿les costó llegar a esa decisión? ¿Por qué? Se vive al máximo, ¿verdad? ¿Y usted está contento con ese tipo de hogar? Ah, excelente, miren qué bien por la familia aquí ya está lista. Les costó y ahí como que fusionaron dos tipos de hogares. ¿Alguien más está listo por aquí que pueda ayudarnos? Aquí, díganos, hermano. Ah, tres fusionaron ahí. Y cuénteme por qué lo hicieron. Ok, hay un poquito de todas esas, ¿verdad? Ah, excelente. Gracias, hermana, por compartir. A ver, ¿quién más que nos quiera compartir si ya terminó su ejercicio? A ver, a los que habían dos o tres, sé que les costó un poquito más. El que solo está uno, pues no tanto, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿quién quiere decirnos? Uno más, por cuestión del tiempo. Uno más. ¿Qué otro tipo de hogar encontramos por acá? A ver, aquí, díganos. Así es. Así es, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos compartieron ahí qué tipo de hogar. ¿Verdad que sí cuesta el ejercicio de decir cuál es nuestra familia o qué tipo de hogar es el que nosotros estamos evidenciando? No es fácil, no es fácil. Porque de repente tenemos todos los elementos
que tienen estos ejemplos que están aquí. Y quiero decirles con este ejercicio que no tenemos hogares perfectos, no hay familias que sean perfectas, no hay familias en las que podemos decir, no, mi familia es la perfección en vivo, ¿verdad? Y tenemos todo lo que cualquier familia desea tener, ¿verdad? Y no podemos, hay cosas que nosotros, en las que nosotros vamos incursionando, vamos aprendiendo, vamos viendo que necesitamos y lo vamos agregando a nuestros estilos de vida. Entonces, hermanos, ustedes tienen ahí ese ejercicio. Me llama la atención que hay algunos aquí que dice, bueno, como una casa de campaña, porque puedo compartir mi vida con todos, el compartir con los demás, ¿verdad? Puedo regocijarme en tiempos difíciles, celebrar la vida a todo esplendor, que era la carpa de circo, pero hay detalles que nosotros vamos a necesitar. Hay detalles que se necesita, ¿verdad? En cada una de los ejemplos que nosotros tenemos aquí. Ahora, decía yo al principio que criar hijos es fácil o podría ser fácil, pero criar hijos y que esos hijos sean sabios en este mundo y en este tiempo que nosotros tenemos, hermanos, es difícil. No es fácil. Ahí es donde se complican una serie de cosas. Porque puede ser de que nosotros nos acoplemos a este mundo y podamos estar criando a nuestros hijos conforme a este mundo. Y puede ser, ¿verdad?, que estemos criando hijos que son tecnológicos. Puede ser de que estemos criando hijos que sean de repente deportistas, artistas, o póngale usted cualquier otro título. Pero hijos sabios es un poco complicado. ¿Y por qué? Tampoco estoy diciendo con esto que es imposible lograrlo, porque en el Señor todo es posible. Y ese es el gran reto que tenemos, criar a nuestros hijos y que nuestros hijos sean realmente sabios. El texto que decidimos utilizar como texto clave para este mensaje está en Lucas capítulo 15, versículo 17. Creo que ahí está en las pantallas. ¿Por qué decidí elegir este versículo? Levánteme la mano, ¿cuántos de los que estamos aquí conocemos a la parábola del hijo pródigo? ¿Cuántos conocemos esa parábola? ¿Verdad que la hemos leído, la hemos analizado, hemos dicho muchas cosas al respecto? Pero algo que me llama la atención y que está remarcado en verde ahí en la presentación es una frase de todo este pasaje. Y la frase dice que este hombre, este muchacho, al que nos vamos a referir más adelante, dice cuando finalmente entró en razón. ¿Ve? Cuando finalmente entró en razón. Y yo me ponía a pensar, este muchacho que tuvo que volver a su casa, este muchacho fue sabio, sería un muchacho entendido, sería un muchacho obediente. Hay muchas cosas que nosotros podemos decir al respecto, porque al final de todo lo que él había recibido, sin lugar a dudas había recibido instrucción de sus padres, había permanecido en su hogar, posiblemente había sido un muchacho obediente. Papá le decía, mira, tienes que hacer esto, y él lo hacía hasta cierto tiempo. Pero en un momento, él dijo, bueno, quiero ir a conocer el mundo, y pidió, dice, todos sus bienes. Y el padre se los dio, y fue, experimentó, no le fue tan bien, le fue mal, usted conoce la historia, le fue mal, pero él en un momento de su vida, y en este pasaje que hemos leído, dice cuando finalmente entró en razón. Y quiero que usted se quede ahí con esa frase, cuando finalmente entró en razón. O sea que hubo un momento en la vida de este hombre que se detuvo, analizó, pensó, empezó a utilizar la sabiduría, empezó a acordarse de todo lo que sus padres le habían instruido, y él dijo, en casa de mi papá
hay alimento. Y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Eso lo hace una persona que tiene sabiduría. Eso lo hace una persona que reacciona, que recapacita frente a las necesidades por las que está pasando. Pero ahí tuvo que intervenir la formación. Y entonces ese padre tuvo que haber hecho algo interesante para que este muchacho no se perdiera en ese mundo, sino que en un momento de su vida se detuviese, reflexionara y dijera cuando finalmente entró en razón. Un momento en el que él se detuvo y dijo, no estoy haciendo las cosas bien, me está yendo mal. Recapacitó y dice, y se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Entonces, quedémonos con esta primera parte de este personaje bíblico que todos nosotros conocemos. Quiero contarles una anécdota que nos va a llevar a dos principios que necesitamos tener, hermanos, para poder realmente ser ese tipo de padres que criamos hijos sabios. Esta anécdota yo la leí de una enciclopedia del doctor Dobson y me llamó mucho la atención porque él decía que cierto amigo tuvo un problema en un vuelo. En ese aterrizaje, era un aterrizaje forzoso, había mucha niebla en el aeropuerto y no podían aterrizar. El avión empezó a dar vueltas, se estaba quedando sin combustible y estaban desesperados porque lo que les esperaba a estas personas era morir. Resulta de que alguien se percató de que el avión estaba dando vueltas alrededor de la pista del aeropuerto y esta persona entendió que tenía problemas por la niebla que había ahí, y se le ocurrió algo. Empezó con su carro a recorrer la pista del aeropuerto para arriba y para abajo, a recorrerla. En un momento las personas que iban en el avión descubrieron que alguien estaba intentando ayudarles, como marcándoles la pista. Me encendió todas las luces y entonces el del avión entendió que esa era la pista por donde él podía aterrizar. En un momento parqueó su vehículo y empezó a colocar algunas luces verdes que indicaban que ese era el punto donde comenzaba la pista para poder aterrizar. De esa manera, ese piloto logró aterrizar ese avión porque vio las luces verdes. Alguien estuvo atento para poder mostrarle la pista, para poder decirle, hay mucha neblina, no se ve dónde puedes aterrizar, pero aquí están las luces. Y se percató de eso y lograron salvarse. El avión logró aterrizar. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decirles con esto? Las luces verdes en la pista indican dónde debe de aterrizar el avión. Si lo hace en límites que no están iluminados, si lo hace fuera de esos límites, va a estar complicado el asunto. Van a haber problemas. Pero si lo hace dentro de esos límites, todo va a salir bien. Pero fuera de esa zona, solamente se esperaría prácticamente el desastre. En la crianza de nuestros hijos, necesitamos también tener límites. Y eso es muy importante. Necesitamos tener esos límites bien marcados que nos permitan dirigir esta nave que se llama familia. Los principios que integremos en ese proceso son determinantes. Ustedes integraban algunas cositas en el ejercicio porque les parece que en la casita del árbol hay algunos ingredientes que debemos de tener en nuestras familias. Y lo hacemos de esa manera y no está mal hacerlo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que ese ingrediente, de que ese principio que vamos a integrar va a ayudarnos a sobresalir, va a ayudarnos a aterrizar nuestra nave sin ningún problema. De ello va a depender. De esos principios que nosotros inculquemos en nuestros hogares, va a depender la clase de hijos que nosotros formemos. Y aquí está para escoger.
¿Queremos hijos inteligentes solamente? ¿Queremos hijos exitosos? ¿O queremos hijos perezosos, acomodados? ¿Queremos hijos necios o queremos hijos sabios? ¿Cuántos queremos hijos sabios? Amén. Yo quiero hijos sabios, porque la sabiduría, ahí en esa sabiduría está implícita la inteligencia, el éxito, el gozo. Necesitamos nosotros realmente criar hijos sabios. Pero si queremos agregarle algunos ingredientes a esta hermosa tarea de criar hijos sabios, quiero recordarles dos focos que son cruciales en la crianza de hijos sabios. Hay dos cosas bien interesantes. Número uno, y es algo que todos nosotros hacemos, y debemos de hacerlo, hermanos. Debemos de amarlos. Ámelos. No hago la pregunta porque estaría de más, pero estoy seguro que todos aquí amamos a nuestros hijos. Pero en este amor demostremos cada uno de nosotros que les amamos más de lo que ellos pueden imaginar. Dígaselo. Muchas veces en este corre y corre que nosotros tenemos, no somos tan expresivos, o qué bueno si sí lo somos. Pero demostrémosle que amamos a nuestros hijos. Dígale lo precioso que es. Dígale lo agradecido que está de que Dios le haya puesto ese hermoso regalo, ¿verdad?, en su vida. Digámosle a nuestros hijos cuánto les amamos. Eso es un foco importante. Y el segundo, aunque antes la palabra del Señor nos dice, creo que ahí tenemos el Salmo 127:3. Según la Nueva Traducción Viviente, dice: los hijos son el regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Es la recompensa del Señor para nosotros. Digámoselos a ellos. Digámosle cada mañana, cada minuto, cada momento que nosotros podemos, recordémosle que les amamos. Si Él ya lo sabe. A veces, ¿verdad? A veces algunos padres que sí, Él ya lo sabe. En mi experiencia como docente, he escuchado a muchos padres expresarse de esa manera. ¿Y para qué le voy a decir? Si Él ya sabe. Y no le doy esto, y no le doy todo lo que me pide, y no le doy todo lo que necesita. Sí, eso es una cosa, eso es parte de nuestra tarea. Pero expresarles que les amamos es importante. Número 2, enséñeles a obedecer. Este segundo foco es muy importante, hermanos. Enseñémosle a obedecer a nuestros hijos. Digámosle: bueno, te amo, pero como te amo, entonces debo de enseñarte también a que me obedezcas. Esta es la única manera en que puedo cuidarte, en que puedo protegerte. Un hijo que desobedece se está saliendo de los límites. Y necesitamos entonces nosotros, como padres, enseñarles la importancia de la obediencia. Efesios 6, capítulo 1, es muy interesante. Todo este pasaje nos habla a nosotros como padres, les habla también a nuestros hijos. Dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 1, dice aquí: bueno, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto, es lo que ustedes tienen que hacer. Enséñenle a obedecer a su hijo. Lastimosamente, amados hermanos, nos toca convivir con una generación que ha abandonado la autoridad. Estamos viviendo con una generación de este tipo. Y se los puedo decir con tanta certeza. Tengo la bendición de poder trabajar en una institución cristiana y tengo a mi cargo los niños pequeños de 7º grado. Niños pequeños, imagínense ustedes, 7º grado, estamos hablando de que 11 años, 12 años. Y me he dado cuenta de que hay muchos de esos niños que ellos son la máxima autoridad entre mamá y papá. Lastimosamente, ¿verdad? Ellos son los que mandan, ellos son los que gobiernan, ellos son los que dictan las pautas, ellos son los que dicen: así se hace y así se va a hacer. Es que esto es lo que quiero, es que esto no lo quiero. Lastimosamente, mis amados hermanos, estamos conviviendo con una generación que ha abandonado la autoridad. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que culturalmente ya no es aceptable
en algunos casos, ¿verdad? Que el papá sea el jefe de la casa. Y la Biblia nos dice otras cosas, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que nosotros somos las cabezas de esos hogares. No para otras cosas. Bueno, no quiero salirme del guión, por decirlo así, que tenemos, pero ese es otro tema. La autoridad del padre podría ser otro tema muy importante. Pero es interesante que pensemos en lo que estamos viviendo en la actualidad. Ahora, ¿qué cosas? Y quiero que aquí ustedes también me ayuden. Ahí en el material hay algo que ustedes pueden escribir. ¿Qué cosas no hacían o no hacíamos nosotros, verdad? ¿Qué cosas no hacíamos que nuestros hijos hoy día hacen sin ningún temor? Miren que hay muchas cosas que nosotros no hacíamos. Y digo nosotros, pues refiriéndome a los que ya, que fuimos hijos y que nuestros padres fueron ahí un poco difíciles, ¿verdad? ¿Qué cosas? Hay un ejemplo por ahí. ¿Se acuerda si usted en algún momento le contestó a su padre? ¿Mm? ¿Le permitía a usted, su papá, contestarle? ¿O qué nos decían los padres por lo general? ¿Mm? Al hermano dice que le daban, ¿verdad? ¿Ok? Sí, nos regañaban. Y ellos, ¿verdad que nuestros padres hablaban con una mirada? Con una mirada. Ahora, ¿no? Ahora usted hasta puede decirle al niño y repetirle y le vuelve a decir. Y ayer precisamente vi un ejemplo de eso. Hijito, hijita, vámonos, le decía la mamá. No, mami, ahorita no. Y pasaron 10 minutos y nada. Y yo ahí platicando con la mamá, ¿verdad? Ahí en la casa. Y yo deseando que la niña le obedeciera, ¿verdad? Entonces, hijita, ya nos podemos ir. Cuando le hizo la pregunta, ya nos podemos ir. Entonces dije yo, ve, me va a servir para el ejemplo mañana. No funciona así, hermanos. No debe de ser así. Queremos criar hijos sabios verdaderamente. Ámelos, pero también enséñeles a que le obedezcan. Enséñeles a que el que mande es usted. El que pone las reglas es usted. No, que hay convenios y que sí, está bien, pero el que manda es usted. Y eso es la palabra lo que nos dice. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque eso es justo, dice la versión Reina Valera. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer como hijos. Pero a ver, habrán otras cositas que yo escribí algunas cosas ahí, están en la presentación. Hay algunos ejemplos que yo escribí ahí, si avanzamos. ¿Qué cosas no hacíamos? Mire, ahí hay algunas. Llevarles la contraria, hacer bromas pesadas. Yo no podía bromear con mi papá, ni con mi mamá, mucho menos. No había cena si bromeaba pesado con mi mamá. Y también dice, no se quieren someter. ¿Qué más? No practican las normas de convivencia. Esa es la generación que nosotros estamos observando. En las aulas de clase tiene que haber un rótulo con reglas, ¿verdad? Ahí. Si la puerta estaba cerrada, déjela cerrada. Hay muchos que no entienden ese tipo de cosas. Si llegó, salude. Cosas que nosotros aprendimos ahí en casa, con mamá, con papá. Pero lastimosamente estamos en una generación que se han olvidado de este tipo de cosas. Y la lista es larga. Yo dejé unos renglones ahí para que ustedes los escribieran. Pero la lista es larga, mis amados hermanos. Ahora, ¿cómo afecta esto en la crianza de hijos sabios? ¿Qué es lo que tenemos nosotros hoy en día? ¿Cómo afecta? No, dele clic a la imagen ahí. ¿Cómo afecta, hermanos, todo esto? Hay frustración. Yo he visto padres frustrados. Yo he visto padres confundidos. Hemos tenido que dar consejería a algún tipo de padres que dicen, ya no hay o qué hacer con mi hijo. Un muchachito de 11 años, de 12 años, y hay padres que ya no saben qué hacer. Hay frustración, hay confusión. Los niños no están actuando como debieran. Y nosotros como padres a veces no sabemos por qué o no queremos saber por qué. Algo está pasando, algo está fallando ahí. La experiencia de otros
Podría recomendarnos que solo nos espere el fracaso. Sin embargo, quiero decirles en esta noche que la experiencia es una guía insegura. La experiencia que alguien vivió por ahí podría ser una guía insegura, porque lo que le funcionó a alguien podría no funcionarme a mí. Lo que funcionó con algún niño podría ser que no funcione con otro, pero hay una guía segura. Hay una guía segura y eso es lo que queremos dejar bien marcado en esta noche. La guía segura, mis amados hermanos, es la palabra de Dios. Esa es la guía más segura que nosotros podemos tener. Podemos leer libros, podemos informarnos, podemos saber de muchas cosas, pero la guía más segura es la palabra. Y usted la está leyendo, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Estamos leyendo la palabra, estamos estudiando la palabra, estamos viviendo la palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos. La guía más segura es la palabra de Dios. Tiene todo lo que necesitamos para ser equipados en esta hermosa tarea, no solo de criar hijos, no solo de criarlos, no solo de darles las cosas que ellos necesitan, no solo de proveerles lo que ellos nos piden, no, de criarlos y que ellos también sean sabios, sean entendidos. Que ellos cuando estén enfrente de alguna necesidad, ellos se detengan como el hijo pródigo y puedan decir, hey, no aprendí así, voy a volver a lo que aprendí, voy a volver a mi padre, como dijo el hijo pródigo. Que se detengan por un momento en su vida y que analicen el estilo de vida que llevan, pero eso depende de la formación que nosotros les estamos dando, con amor, enseñándoles que nos obedezcan, pero también hay tres cosas que quiero dejar claras en esta noche. Para criar hijos sabios, necesitamos algo bien interesante. Necesitamos pastorear su corazón. Y esto, hermanos, esto a mí me ha impactado grandemente. Estoy leyendo un libro, Cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Es muy interesante este libro, porque posiblemente estemos equivocados en la cuestión de criar a nuestros hijos y que ellos sean sabios. Se trata de pastorear el corazón, no de pastorear lo que el hijo quiere. Qué fácil es eso, ¿verdad? ¿Cuántos hemos visto de repente en algún supermercado, en alguna tienda, la rebeldía de un niño? Que comprame este juguete, que quiero este juguete. Y se revuelven y patalean y gritan. ¿Y qué hace la mamá muchas veces o el papá? Ay, compráselo pues vos, compráselo, para que deje de estar haciendo berrinche. Está pastoreando la conducta, porque no quiere verlo con esa conducta. Ese es el peor error que podemos nosotros cometer como padres cristianos, como padres que conocemos la palabra de Dios. No es correcto pastorear la conducta. Lo correcto es pastorear su corazón. Y hay muchas cosas, hay muchos detalles, pero yo quiero decir tres cosas en esta oportunidad. Lleguemos al corazón de la conducta, hermanos. ¿Cómo se hace esto? Miren lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Si usted tiene su Biblia, puede abrir su Biblia ahí en esos pasajes. Y este versículo creo que nosotros lo conocemos de memoria. Dice el versículo, sobre toda cosa guardada. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces necesitamos empezar a pastorear al corazón de la conducta. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón determina la conducta. Por tanto, lo que usted dice y hace va a expresar también la orientación que tiene su corazón. Por eso es un error cuando nosotros atendemos solamente la conducta. O lo mismo pasa cuando a alguno de nuestros hijos cometió un error, ¿verdad? Le regañamos, le castigamos, le decomisamos y hacemos una serie de cosas. Y te quito el celular y andate al cuarto. Punto. Se terminó. Cree que lo está disciplinando, se quitó ya un peso de encima y después usted sabe que van a poder hacer las paces. Pero ¿dónde quedó el corazón?
trabajó en la conducta, pero no estamos llegando al corazón. De repente ese muchacho va a volver a hacer, va a volver a cometer el mismo error. Va a volver a hacer lo mismo. Y usted va a volver a hacer también lo mismo. Bueno, hago esto, hago lo otro. Y después nosotros estamos así como en un círculo y nunca llegamos al corazón de la conducta. Y la palabra del Señor nos enseña, hermanos, estos principios. Mire, también hay un pasaje en Lucas capítulo 6 que quiero que lo veamos aquí. En sus Biblias, búsquenlo. Ese no está ahí en la presentación. Pero dice Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, ¿qué saca? Lo malo. Porque de la abundancia, ¿qué? Del corazón habla la boca. Si en ese niño, si en ese muchacho no hay principios, no hay fundamento, no hay una palabra en su corazón, él va a insistir en hacer lo mismo. Aunque usted vuelva también a hacer lo mismo. Ah, bueno, te decomiso, ahora no te voy a dar 3 días, te voy a dar una semana. Igual, es como estar haciendo lo que hizo Pilato, ¿verdad? Me voy a lavar las manos, te estoy disciplinando, estoy haciendo algo por la situación, pero no estamos llegando al corazón. Necesitamos aprender a llegar al corazón de la conducta y entender lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué? Porque si ese niño sigue creciendo, va a seguir adoptando la indisciplina, va a seguir teniendo alguna conducta que no es la correcta, y la palabra nos enseña y nos dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón va a sacar lo bueno. ¿Qué queremos que tengan nuestros hijos en su corazón? ¿Lo bueno o lo malo? La respuesta sé que está fácil, más fácil que los premios que nos dio el hermano. Entonces, el hombre malo del mal tesoro de su corazón va a sacar lo malo. Me encantó el ejemplo que puso el pastor. Me acordé de esa anécdota, pastor, la que contó el domingo antepasado. ¿Se acuerdan? No sé si algunos se acuerdan. Del niño que la mamá le dijo, siéntate, siéntate, necesito que te sientes. Y el niño no quería, no quiero. El pastor la cuenta más bonita, ¿verdad? Siéntate. Y no quiero. Y al final el niño se sentó, pero ¿qué dijo? Bueno, me voy a sentar, pero por fuera, por dentro estoy parado. Porque en su corazón, o sea, no había llegado a la obediencia en su corazón. Estaba obedeciendo a la conducta, que la mamá le está diciendo, mira, siéntate. Pero en su corazón estaba de pie todavía. Así tenemos muchos jóvenes en la actualidad. Jóvenes que no hacen las cosas desde su corazón, porque no han sido enseñados lastimosamente de esa manera. Así es que yo espero que el Señor esté hablándonos. Créanme que al momento de realizar este mensaje, también el Señor estuvo hablándome mucho a mí, mucho. Entonces, en segundo lugar, además de llegar al corazón de la conducta, permita que las influencias sean formativas. Ay, estamos ahorita aterrados de influencias y muchas veces las influencias no son las correctas. Cuánta mala influencia hay, hermanos, hoy en día. Pero nosotros, el Señor nos ha dado esta hermosa tarea y podemos nosotros entonces permitir que esas influencias sean formativas en la vida de nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2, nos enseña estos principios. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? ¿Solo nosotros como padres estamos obligados a seguir estos principios? No, también nuestros hijos. Dice después de la coma, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Yo les decía en un devocional que tenemos con mi familia, siempre los viernes, yo les decía, saben, ustedes son la 4ª generación.
porque mis abuelos fueron los que me encaminaron en el camino de la palabra del Señor. Mis abuelos. Aunque yo iba porque mi abuelito después me daba una leche con chocolate, ¿verdad? Iba para acompañarlo a él, pero la fe viene por el oír y ahí se cumple la palabra. Y mis abuelos fueron los primeros creyentes, en el caso de mi familia nuclear. Y después fui yo, después fueron mis hermanos, después mis papás. Y entonces, y estaba diciéndoles yo a los niños que ellos son esa cuarta generación. Y les dije, ustedes tienen la obligación de hablar de su bisabuelo, que voy a hacer yo, ¿verdad? Después de algún tiempo, unos 100 años por ahí, no sé. Veo crecer a mi niña, ¿verdad? Y le digo, Señor, ay, ya, ¿alguien tiene un rifle por ahí? No, eso era el pensamiento de antes. Pero ahora si alguien me avisa después, ¿verdad? Hermanos, qué responsabilidad la que nosotros tenemos de inculcarle a nuestros hijos. Que la palabra de Dios esté cimentada, esté ahí en sus corazones. Y que nosotros después veamos los frutos y veamos, ay, qué bien que mi hijo está sacando cosas buenas. Porque en su corazón hay cosas buenas. Porque ama a Dios. Porque quiere servir a Dios. Porque busca a Dios. Porque tuvo un padre que no educó solamente la conducta, sino que llegó al corazón de la conducta. ¿Estamos entendiendo este punto? Si no, díganme, hermanos, y volvemos a empezar, ¿verdad? Ahí el hermano Nan me hace el tiempito, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren, permita que las influencias sean formativas. Cuando leo esta parte, fíjese que la influencia formativa son eventos y son circunstancias en los años de desarrollo de nuestros hijos, que muchas veces demuestran ser los catalizadores para hacerlo la persona que es hoy y las personas que van a ser mañana. Las circunstancias que pasan nuestros hijos. A veces son circunstancias bastante difíciles. Yo recordaba y siempre hablo con mis hijos así de esa manera. Y le decía a Berenice, a mi pequeña, hijita, ¿se acuerda cuando encima de aquella lámina hablábamos acerca de Dios? Y ella me hizo una pregunta. Ahí ella tenía como 7 añitos, creo, 7 años. Y la pregunta que me hizo es, ¿por qué Dios es tan malo? Esa fue la pregunta. ¿Por qué Dios es tan malo, papi? Porque teníamos que irnos de la casa. Habían problemas. Ya había perdido a sus 2 abuelitas. Y en cuestión de 6 meses. ¿Por qué Dios es tan malo? Un niño haciéndome esa pregunta. Pastorear el corazón de los hijos. No, mi amor, Dios no es malo. Dios es bueno, es el Dios maravilloso que nosotros tenemos. Hermanos, enseñémosle a nuestros hijos, permita que las influencias sean formativas y no les destruya. Aunque sean situaciones difíciles, complicadas, usted hágales ver que tenemos un Dios todopoderoso. Dios no es malo, hija, solo que Él tiene sus tiempos. Y tenemos que aprender a darnos cuenta de que Dios es bueno, Dios es fiel. Y en algún momento yo también me puedo ir, le decía. Usted, papi, también. Sí, o usted también. Y ellos están entendidos en eso. Que cualquiera puede faltar, mamá, papá, un hermano. Enseñémosle, hermanos, a nuestros hijos. Que las influencias sean realmente formativas. Esas circunstancias, ¿verdad?, terribles. Que sean esos catalizadores y que nuestros hijos realmente se conviertan en personas que saquen de su corazón cosas buenas. Porque como padres estuvimos dándoles ahí esas cosas que vienen de parte del Señor. Ahora, hay una base bíblica que también nos hace reconocer algunas implicaciones y ya habíamos citado Efesios capítulo 6, pero quiero que ahora busque Colosenses capítulo 3. Miren lo que nos dice también aquí Colosenses capítulo 3. Es muy interesante Colosenses porque nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Buscar las cosas de arriba. ¿Estamos buscando nosotros las cosas de arriba?
Estamos enseñándole a nuestros hijos que busquen también las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y miren lo que dice más adelante: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Estamos nosotros haciendo eso? ¿Está usted, estoy yo haciendo eso? Porque lo que mis hijos ven es lo que ellos están aprendiendo. Y nosotros estamos enseñándoles, no solamente sentándoles, compartiéndoles un devocional, diciéndoles que lean la Biblia. Ellos están viéndonos. Ellos están dándose cuenta de muchas cosas por el ejemplo que nosotros damos. Cuando renegamos por alguna cosa, ¿verdad? Cuando lloramos, cuando hacemos cualquier otro tipo de cosas, ellos nos ven y nos preguntan, ¿verdad? ¿Por qué esa palabra, papi? ¿Por qué? Tengo una niña que es bien preguntona, ¿verdad? Ella siempre pregunta, ¿por qué esta palabra? Josué también así era, pero ahora como ya está grande, cree que se la sabe todas. Así son los chicos, ¿verdad? Después llegan a un momento en que dejan de preguntar a papá y empiezan a preguntar a otras instancias por ahí. Pero bueno, necesitamos nosotros, hermanos, entender que debemos de buscar primero las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, dice. Y me voy a saltar aquí, y dice en el versículo 14, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta noche somos agradecidos porque el Señor ha hecho cosas impactantes en nosotros. Y hemos podido enseñarle a nuestros hijos a través de esos eventos, de esas circunstancias que no fueron tan dulces, que no fueron tan buenas, pero hubo formación en medio de esas situaciones. Necesitamos aprender, hermanos, necesitamos enseñarle a nuestros hijos que vamos a tener experiencias complicadas, pero que en todo está la mano poderosa de Dios. Nuestra estructura de la vida familiar, la forma en la que nos conducimos como papás, como mamás, como hermanos mayores, eso es importante que ellos puedan tener una influencia formativa. Los roles en la familia, el trabajo que tiene que hacer desde el más pequeño hasta el más adulto. Las resoluciones de conflictos, ¿cómo resolvemos nosotros las situaciones? ¿Cómo? Si con el grito o nos exasperamos, o qué hacemos, cómo estamos resolviendo los conflictos. Todo eso tiene que ser influencia formativa en nuestros hijos. Nuestra historia, aún la historia familiar, las cosas que nos pasaron, que por qué nos movimos de este lugar a el otro, todo eso tiene que ser una experiencia formativa. Jamás reneguemos de nuestros hijos, ¿verdad? Delante de nuestros hijos. Hagámosles ver de que el Señor tiene el control. No estoy diciéndoles con esto, tenemos que ser robots, entonces, ¿verdad? Como programados. No, hay momentos en los que nosotros estamos enseñando, estamos formando. Entonces, resolución de conflictos, historia familiar, la respuesta también a nuestros fracasos. Muchas veces, de repente hemos tenido fracasos, vamos a fracasar en algunas cosas. Pero hermanos, es importante que todo esto, que toda esta influencia sea formativa. Que nuestros hijos no digan después, sí, es que porque esto fue lo que yo vi, esto fue lo que me enseñaron, esto es lo que aprendí. Estamos nosotros entonces con la responsabilidad de que esas experiencias, esas influencias sean realmente formativas en la vida de nuestros hijos. Y número 3, y es muy relevante, orientémoslos hacia Dios. Llevémoslos a Dios, hermanos, a nuestros hijos. No de una forma religiosa, ¿verdad? Yo me voy a permitir decir esta palabra. No de una manera religiosa, ¿verdad? Como que es obligada la cosa, ¿verdad? Que tenés que hacerlo, si no lo haces, estamos fallando si lo hacemos así. Es que ellos, claro, si nosotros como padres les guiamos, les orientamos, pero qué bonito es cuando nuestros hijos toman esa decisión y deciden por el Señor y aman al Señor y tienen esa pasión y ese deseo
de amar y de servir a Dios, no por obligación, sino porque surgió en el mismo corazón de ellos el deseo de amar a Dios, no porque alguien se lo impuso. Es cierto, nosotros vamos a hacer un esfuerzo, vamos a obligarlos a entrar, vamos a decirle, hijo, mire, animarles a dar algunas directrices, ¿verdad? Si hay algo que a mí me encanta los viernes, tenemos ya eso, es parte de nosotros, nos reunimos con nuestra familia y a cada quien le toca un viernes. Me encanta cuando le toca a Berenice, ¿verdad? Berenice tiene una Biblia que tiene todos esos, tiene ya los pasos. Y entonces, y ella lo hace conforme a la Biblia, a esa Biblia que ella tiene. Hace una dinámica, la lectura de la Biblia, hace preguntas, nos hace preguntas, ¿verdad? A todos. Pero papi, usted no, a usted le voy a hacer otra pregunta, ¿verdad? Porque a veces yo me extiendo, ¿verdad?, en las respuestas. Pero qué bonito es cuando ellos mismos dicen, vaya, hoy te toca a vos, Josué. Ay, es cierto. Y empieza, ¿verdad? Él. Y hoy le toca a mamá, hoy le toca a papá, y estamos en eso. No es obligación, ¿no? Yo los he dejado en algún momento y a veces a los que se nos olvida es a los adultos, ¿verdad? A los grandes se nos olvida. Pero hermanos, es importante orientarlos hacia Dios. Miren lo que dice Proverbios 9, 7 al 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo nos ayuda a ver lo que determina en última instancia si nuestros hijos responderán como necios o como sabios. Es el temor a Dios lo que les convertirá en sabios y entendidos. ¿Está enseñándole usted temor de Dios a sus hijos? Estamos enseñándoles nosotros eso. La orientación hacia Dios, hermanos, determinará la respuesta de sus hijos a las diversas influencias formativas. Y había un ejemplo por ahí, ¿verdad? Los botes de vela, por ejemplo. El viento no determina hacia dónde va a ir ese bote de vela. El que determina hacia dónde va a ir ese bote son las velas, no el viento. El viento es el recurso que se aprovecha para que ese barquito pueda llegar hasta el lugar de destino. Lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa en nuestro caso. La reacción de cada uno de nosotros, hermanos, la orientación que le demos hacia Dios es lo que va a traer la respuesta de nuestros hijos a esas diversas influencias que hay en el mundo. Y vamos a permitirles que sean formativas si nosotros les orientamos de la manera que Dios nos pide. ¿Se acuerda que al principio hablábamos del hijo pródigo? Quiero terminar con esto. Cuando finalmente entró en razón, dice el pasaje bíblico. Cuando finalmente entró en razón. ¿Sabe que hay unos que les va a costar más que a otros? Y le digo porque eso de repente pasa en muchas de nuestras familias, algunas que yo he visto en el colegio, en mi familia. Voy a poner ese ejemplo también. Hay algunos que nos cuesta más que a otros. Y eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro. El hijo pródigo dice que cuando finalmente entró en razón, él dijo, en mi casa hay alimento. Allá hay un padre que me está esperando. Hay un lugar donde no voy a estar en esta misma condición. Pero él había sido formado de esa manera. Se le había enseñado que podía volver a casa. Se le había enseñado que había un padre que lo amaba, pero que también debía de obedecerle. ¿Sí? Se dieron algunas otras cosas ahí en este relato, pero no viene al caso meditar en esa parte hoy. Pero sí quería tomar, hermanos, esta parte donde ese muchacho se sentó y reflexionó. ¿Cuántos quisiéramos que nuestros hijos también reflexionaran en un momento de decisión, en un momento difícil tal vez en sus vidas, que ellos se sentaran y reflexionaran y pensaran en hacer lo correcto? Yo quiero que eso ocurra. Cuando de repente alguno de mis hijos se encuentre en alguna situación, yo quiero que él se detenga y él diga, hey, pero yo aprendí de esta manera. Porque mi intención, y creo que es también la de cada uno de ustedes, es criar un hijo sabio.
Tal vez lo de deportista venga, lo de artista puede venir después, pero esas son añadiduras. Lo importante es que nosotros les inculquemos la sabiduría del Señor. El pasaje de Proverbios 9, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cuántos queremos hijos así? Amén, yo quiero hijos así, pero tenemos un gran reto. Por eso el tema dice el reto de criar hijos sabios. Es importante que nosotros pensemos en esta manera. Este versículo que lo propusimos aquí como nuestro versículo clave, ¿verdad? Vámonos a Lucas 15, versículo 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. ¿Cuántos jóvenes están en estos conflictos hoy? Y no pueden levantar su cabeza, no pueden pensar de otra manera porque no fueron enseñados. No fueron enseñados de otra manera. Y buscan resolver las cosas, muchas veces se meten a otras dificultades, a otros problemas, y muchos de ellos hasta mueren. Ese es el caso de muchos jóvenes aquí en nuestro país. Pero este pasaje, hermanos, y concluyo con esto, es importante porque demuestra el proceso de reflexión y arrepentimiento que el hijo pródigo tuvo que pasar para poder cambiar su vida. En lugar de simplemente lamentarse por su situación, decidió tomar medidas para poder solucionarlo. Y eso habla de la sabiduría que había sido inculcada en él. En este caso, esto significaba volver a casa y enfrentar las consecuencias de aquellas acciones que él había tenido. Iban a haber consecuencias y él las sabía. Hazme como uno de tus jornaleros. Quiero trabajar, lo que quiero es comer bien por lo menos y no estar pensando en comer la comida de los cerdos. ¿Cuántos jóvenes están en esa condición hoy mismo? Porque tuvieron padres proveedores, porque tuvieron padres que atacaron solamente la conducta y nunca llegaron al corazón. Nunca llegaron al corazón. Definitivamente criar hijos sabios es un reto, hermanos, un gran reto, pero podemos lograrlo. ¿Cuántos creen que podemos lograrlo? Amén. ¿Cómo? En conclusión, ¿cómo? Reconociendo que la guía más segura es la palabra de Dios. No vaya a olvidar eso. Puede olvidar todo lo que dijimos antes, pero reconozca que la guía más segura es la palabra de Dios. Y número 2, debemos pastorear el corazón de nuestros hijos, orientándolos en el camino de la sabiduría. Yo quiero orar por las familias en este momento. Si usted está ahí con su familia, abrace ahí a la familia, a sus hijos, su esposa, esposo, no sé con quién está, pero yo quiero orar en esta oportunidad. Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso que nos has permitido. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos orar en esta noche pidiéndote que nos ayude, Dios, en este reto. Es una tarea fuerte y grande. Crear hijos sabios es difícil, Señor, pero vamos a poder hacerlo porque tú eres nuestro guía. Tú dejaste tu palabra y queremos que tu palabra sea nuestra guía. Señor, ayúdanos y enséñanos a pastorear el corazón de nuestros hijos. Ayúdanos, Dios, a ser sabios nosotros y entendidos. Ayúdales para que cada dificultad, cada circunstancia que pasamos, Señor, con nuestros hijos, puedan ser circunstancias significativas. Señor, puedan ser circunstancias que por muy difíciles y por muy complicadas sean realmente formativas en la vida de nuestros hijos. Gracias te damos por este tiempo. Cada hogar representado en esta noche, Señor, que tu bendición pueda alcanzarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.